Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase les mostraré los momentos en el que el mercado suele ponerse difícil, especialmente cuando no tenemos mucha experiencia. Y por ello vamos a ver 3 contextos que todo trader novato debería evitar. Pero voy a empezar agradeciéndoles por todo el apoyo brindado durante estos años. Hace unos días llegamos a los 200,000 suscriptores en el canal. Les agradezco mucho traders, realmente ustedes me dejan sin palabras. Espero que podamos crecer y llegar a ser muchos más, pero sobre todo espero seguir aportando contenido de valor a todos ustedes. Y no me refiero a hacer más videos de soportes y resistencias, lo prometo. A no ser, ya en serio, los espero al final del video donde les estaré dando las instrucciones para participar en un sorteo especial y además les daré información sobre el video de celebración de 100,000 suscriptores que todavía está pendiente. Pero ahora sí, empecemos con la clase. 3 contextos a evitar y cómo detectarlos. Y es que cuando no tenemos mucha experiencia en el trading, hay algunos contextos que deberíamos de evitar operar, ya que suelen ser muy confusos. Y lo mejor sería esperar a que el precio cambie y nos ofrezca mejor información, ya que en caso contrario estamos operando situaciones con baja probabilidad de éxito, o lo que también se le conoce como operaciones peligrosas. Debo aclarar que esta clase está enfocada a opciones binarias. De todas formas, en Forex estos contextos también suelen ser peligrosos, pero con un buen uso del stop loss se podría evitar perder la operativa. Es por eso que estos ejemplos que voy a dar son de opciones binarias, que también pueden ser vistas como un scalping extremo. Y recuerden que este tipo de trading suele ser más peligroso y mucho más riesgoso, ya que se necesita tener una buena efectividad, porque tenemos el riesgo-beneficio en nuestra contra. Empecemos entonces con el primer contexto, los microrangos. Esta clase de escenarios que tenemos por acá deben de ser evitados porque el mercado se está comprimiendo y en cualquier momento esa compresión va a terminar, haciendo que el precio se dispare con fuerza hacia alguna dirección. Claro, sabemos que es muy probable que la dirección en la que rompa el precio es en la misma que traía la tendencia previa. Por ejemplo, acá venía una tendencia bajista, el mercado entra en el micro rango, que es este cuadrado de color amarillo, y finalmente rompe a favor de la tendencia bajista que traía antes. Eso sería lo más probable, pero realmente no lo sabemos hasta que el precio rompe el rango. Como sabemos, el rango suele ser una especie de caja que el precio forma. Aquí tenemos las líneas que representan los movimientos del precio, como podemos ver, venía bajando, subiendo, bajando, subiendo. Entonces, durante ese movimiento tenemos estos máximos, los picos, que están al mismo nivel, y tenemos estos otros mínimos que también están al mismo nivel. Y es por eso que nosotros por acá entonces podríamos dibujar una caja que contiene a esos máximos y a esos mínimos en su interior. Y el precio se fue moviendo en un zigzag, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, en el interior de esa caja. Ahora, un microrango es una versión más comprimida del rango normal. Como puedes ver, acá tenemos un movimiento hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, que nos crea máximos iguales en esta parte de arriba y nos crea mínimos iguales en esta parte de abajo. Por lo tanto, podemos meterlo dentro de una caja. Pero en este caso, como está más comprimido el precio, vamos a ver que se mueve muy rápido de un lado al otro. Es decir, el zigzag que forma este micro rango es muy rápido. El precio no le lleva mucho tiempo moverse a la parte superior y rebotar, y no le lleva mucho tiempo moverse a la parte inferior. Incluso, por ejemplo, podría ser que todos estos movimientos que yo he dibujado acá sean una vela hacia abajo, una vela hacia arriba, una vela hacia abajo, después otra vela hacia arriba y así sucesivamente. Pero incluso también puede ser que todos estos movimientos que yo dibujé aquí hayan sido dados por una sola vela. Imagínate que a lo mejor esa vela abrió, bajó, volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar y al final termina así, ¿no? Entonces al final es una vela sólida, pero también ha tenido todos estos movimientos. En su interior se formó un micro rango. Eso generalmente suele ocurrir en los dojis. Como recordarás, en un rango normal, que es ancho como el que tenemos aquí arriba, pues solemos operar en los extremos hacia adentro. Por ejemplo acá en las resistencias o en los soportes del rango. Y también operamos siguiendo las tendencias secundarias que se van formando en el zigzag dentro del rango. Por ejemplo,
Después de operar acá a la baja, buscaríamos alguna otra operación de venta durante este recorrido. Y después de operar aquí al alza, buscaríamos alguna otra oportunidad de compra durante este recorrido. Pero en un micro rango, si operas en los extremos, puede ser que a lo mejor metiste tu operación acá hacia abajo y esa misma vela bajó, tocó el soporte, rebotó y termina nuevamente en la parte superior, dejándote una operativa negativa. Y eso ocurre porque hay muy poco espacio entre la resistencia y el soporte de rango. El precio se mueve muy rápido y oscila de un extremo hacia el otro. Y claro, sería mucho peor también tratar de seguir los movimientos secundarios dentro del micro rango porque no hay suficiente espacio. Aquí pues sabemos que este movimiento alcista, por ejemplo, es formado por varias velas alcistas. En cambio, el micro rango, pues el movimiento alcista es formado a veces por una sola vela o a veces incluso solamente por la mecha. Entonces no tenemos ninguna oportunidad de tomar una operativa en esos movimientos del zigzag dentro del rango, porque está todo muy comprimido. Es por ello que si eres un trader sin mucha experiencia, te recomiendo que evites operar micro rangos. Y en caso que te decidas a operar un micro rango, pues tienes que hacerlo en primer lugar asumiendo el riesgo porque sabes que es peligroso y en segundo lugar limitarte a operarlo en los extremos hacia adentro, ¿ok? Entonces cada vez que toca una resistencia o un soporte podríamos buscar ahí una operativa en dirección opuesta. Pero recuerda que al ser rangos pero más pequeños y comprimidos pueden romper mucho más rápido que un rango normal. También puedo decirte que es válido arriesgarte en un micro rango, pero especialmente cuando está bien delimitado su soporte o su resistencia. Por ejemplo, mira este del lado derecho. Aquí tenemos el soporte, ¿ok? Y acá tenemos el área de la resistencia. Puede estar aquí o puede estar acá. Lo que quiero que veas es que no hay velas que están cerrando debajo de esa línea, ¿ok? Esta tal vez sí, pero un poquito. Y ni siquiera puede cerrar por debajo de esta mecha. Entonces, ese soporte está limpio. Ahora quiero que compares este soporte, esta parte de abajo, con la resistencia de este micro rango de acá. Yo no sé si la resistencia está aquí, por ejemplo, o está aquí, o está hasta aquí en esta punta de la mecha. Porque el precio primero rebota acá, después rebota hasta acá, después rebota hasta acá, ¿sí? ¿Se nota? Acá tenemos una resistencia muy sucia porque está formada de varios niveles. Acá tenemos un soporte muy limpio porque está formado solo de un nivel. Eso sería un contexto ideal en un micro rango para ser operado. De todas formas, sigue siendo peligroso porque recuerda que puede romper en cualquier momento, mucho más rápido que un rango normal. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo identificamos a un micro rango? Pues déjame decirte que no es tan difícil como parece. En primer lugar, debes ver si hay velas o impulsos que se estén contradiciendo constantemente, es decir, que los movimientos se estén traslapando. Por ejemplo, mira acá, todas estas son velas bajista, vela bajista, vela bajista, todas estas son velas bajistas y no se contradicen ninguna, todas están empujando hacia abajo. Pero de pronto acá, después de esta vela bajista, tenemos una vela alcista, ¿ok? Tenemos una primera contradicción. Luego tenemos otra vela bajista que contradice a la vela anterior. Y luego tenemos otra vela alcista que contradice a la vela anterior. Entonces te das cuenta acá cómo tenemos estos movimientos que se están contradiciendo. Uno hacia abajo, luego uno hacia arriba, luego uno hacia abajo y luego uno hacia arriba. En ese momento podemos decir que ya tenemos un traslape o que estamos dentro de un micro rango. Mira, por ejemplo acá, esta siguiente vela no contradice porque esa sí sube, pero la siguiente contradice todo ese movimiento. Y si miramos dónde terminó esta vela bajista, podemos decir, ok, esa vela bajista terminó aquí, ¿ok? Pero si yo miro a la izquierda, tenemos acá más velas, ¿ok? Recordemos, aquí teníamos este movimiento. Y al final lo que tenemos es un movimiento bajista que contradice a los movimientos que estaban a la izquierda. Y después tenemos otro movimiento que lo contradice. Y de esa forma sabemos que estamos en un micro rango. Yo sé que aquí ya el micro rango estaría muy avanzado, ¿cierto? Entonces podemos empezar a sospechar que nos encontramos en un micro rango desde que tenemos 1, 2, 3, 4 traslapes. 4 velas traslapadas o 4 impulsos bajistas y alcistas que están traslapados. Cuando empezamos a ver los primeros 4 movimientos que están contradiciéndose o que están traslapados, serían estos 4 de acá, podemos trazar ya nuestra caja. La caja la trazamos utilizando los máximos que pueden ser las puntas de las mechas o los cierres y aperturas de las velas. Trazarlo de ambas formas sería válido. Entonces empezaríamos usando, por ejemplo, esto de referencia nada más.
que serían estos dos puntos y estos puntos de por acá. De esa forma trazamos el inicio del micro rango. Y acá, sin saber qué iba a pasar, podemos ver cómo el precio siempre se mantuvo oscilando en zigzag dentro de esa zona que habíamos delimitado al principio con apenas 4 movimientos. Aquí vemos otro ejemplo en donde veníamos en una tendencia bajista. Podemos ver que había un impulso y un pequeño retroceso en forma de una vela que contradecía la vela anterior, pero después las siguientes velas pues siguen el movimiento previo, o sea que estamos bien, vamos en una tendencia. Pequeño retroceso y continúa la tendencia hacia abajo. Y después de ese movimiento tenemos ya dos velas alcistas grandes. Pues bueno, igual forma, como veníamos en un movimiento bajista fuerte, podemos considerar que esas dos velas alcistas son solamente un retroceso y que después el precio va a tratar de seguir bajando como lo había hecho con anterioridad, o pues en última instancia formará un rango. Por el momento esperamos que el precio siga bajando. Más adelante nos damos cuenta que efectivamente el precio trató de seguir bajando, pero no siguió ese movimiento, como lo hizo con anterioridad. Por ejemplo acá retrocedía, pero ves, seguía y seguía y seguía bajando. En este caso tenemos el retroceso, pero no sigue y sigue bajando, sino que apenas baja una vela y la siguiente contradice al movimiento anterior. Y la siguiente vela contradice al movimiento anterior. La siguiente vela es un doji, lo podemos ignorar, y la siguiente vela es alcista, entonces si te das cuenta contradice a los movimientos previos. Por lo tanto tenemos acá este movimiento que podría empezar a formar un rango. Así que para nosotros sería válido formar nuestra caja, donde podría contener a ese rango. Podría ser desde la apertura y los cierres de las velas, como en este caso, o puede ser utilizando también las puntas de las mechas. Recordemos que no sabemos con exactitud el ancho que va a tener el rango, pero sí podemos delimitar un área para considerar que el precio podría rebotar ahí en las siguientes velas. Pero lo más importante aquí es que ustedes puedan darse cuenta que el precio efectivamente tenía acá traslapes, o sea, movimientos traslapados y de velas que también se estaban traslapando o contradiciendo a los movimientos previos. Entonces en este caso ya nos damos cuenta que estamos dentro de un micro rango. Como podemos ver al final, el precio dentro del micro rango sigue oscilando de un extremo hacia otro, pero no podemos meter operaciones directamente en los extremos hacia adentro porque la resistencia no es limpia, como lo mostramos en ejemplos anteriores. En este caso tienes una resistencia que pasa por aquí, otra que pasa más abajo, entonces no está demasiado limpia la resistencia, tiene varios niveles. Luego podemos delimitar un poco más el soporte y resistencia de rango, únicamente a cierres y aperturas de velas, acá y a esta punta de mecha en esta parte. Sería como que la forma más limpia de trazarlo, no está demasiado limpia. En los soportes también podemos trazar por ejemplo acá, y estaríamos utilizando por acá las partes intermedias de una mecha. Tampoco es una parte demasiado limpia para poder hacer operativas. Finalmente acá, por ejemplo, también pudimos haber tomado una operación al alza, lo cual sería sumamente arriesgado, pero lo haríamos tomando en consideración esta área del soporte de acá y que ninguna de las velas anteriores podía cerrar por debajo de esa área. Todas pasaban el área y subían nuevamente. Pasaban el área y subían nuevamente y lo podemos ver ahí con esos rechazos que dejaba el precio. Por lo tanto, esta vela baja, cierra ahí, asumimos que no va a poder seguir bajando y tomamos una operación en compra en la siguiente. Eso sería válido, pero como les recuerdo, también es muy peligroso y tenemos que asumir el riesgo al estar operando en micro rangos. También sabemos que estamos dentro de un micro rango porque se recuerdan que hay rangos que son anchos y rangos que son más estrechos o comprimidos como este de acá. La cuestión está en que los rangos que son anchos, por ejemplo, están formados de varias velas. Imaginemos que estas son velas alcistas. Están formados de varias velas en su interior. Y por ejemplo, acá tenemos velas bajistas. ¿Ok? De esta manera. Mientras que los micro rangos, al ser más estrechos o al ser más comprimidos, únicamente están formados por una vela alcista, por una vela bajista. A lo máximo dos velas, como por ejemplo acá, una y dos velas. Pero no hay demasiado espacio de un extremo al otro para que el precio se desarrolle moviéndose bien en zigzag. Yo sé que aquí a lo mejor ustedes pueden decir, pero Jim, ahí en medio hay 3, 4 velas, ¿no? Entonces eso quiere decir que es un movimiento largo y podría confundirlo con un rango ancho. Pues realmente no, porque estas velas son muy pequeñas comparadas con las otras que de un solo movimiento llegaban al otro extremo. Entonces, esto sigue considerándose como un micro rango porque las velas de adentro son muy pequeñitas comparadas con las que están moviéndose de un extremo al otro para completar el zigzag. Por acá tenemos otro ejemplo de cómo el precio venía bajando. Todos los movimientos no se contradicen y de pronto tenemos una vela alcista que contradice el movimiento anterior. Luego las siguientes velas pues lo que hacen son bajar y nuevamente subir, o sea, ya se empieza a contradecir. Aquí podemos empezar a marcar desde ya a lo que sería nuestro micro rango.
podemos utilizar únicamente los cierres y las aperturas de las velas para dejar un microrango más o menos de esta forma, o también podemos utilizar las puntas de las mechas para dejar uno más o menos de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, pues por el momento la única información que tenemos más relevante es que el precio rebotó 2 veces en la parte superior, pero en la inferior no, o sea que el microrango tampoco se está formando demasiado limpio. Tenemos que esperar nueva información. De todas formas, sí tenemos ya aquí las 4 velas traslapadas que nos están diciendo aquí: cuidado, estás en un microrango. Como podemos ver, el precio subió para tener una contradicción en la parte superior y ser empujado hacia abajo nuevamente. O sea que seguimos en la parte del micro rango. ¿Se recuerdan que aquí habíamos puesto las líneas arriba? Pues todavía no las hemos roto, entonces estamos todavía dentro del micro rango. Luego de eso el precio sigue bajando. Si miramos a la izquierda hay más velas, por lo tanto seguimos dentro del micro rango traslapados. Y ya finalmente acá en esta parte el precio logra salir de ese micro rango. Sería mucho mejor esperar a que el precio salga para buscar operativas con mayor probabilidad de éxito. Si se dan cuenta, este micro rango ni siquiera se puede meter muy bien dentro de una caja. Es difícil de meterlo dentro de una caja, pero al final de todo es un micro rango y hay pocas probabilidades de operar adecuadamente dentro de él. Bueno, a lo mejor acá la única operación que hubiéramos tomado sería esta venta, porque la vela anterior es únicamente una vela de retroceso que no logra cerrar por encima de la vela anterior, y como había mucha fuerza bajista, pues sería válido tratar de seguir la tendencia bajista. Pero sería la única operación, o por lo menos con mayor probabilidad de éxito, de operar en estas velas de acá. En este último ejemplo tenemos por acá una tendencia bajista fuerte nuevamente y tenemos una vela de retroceso que está contradiciendo a la vela anterior. Pero como había mucha fuerza bajista, pues ya sabes, ¿no? Lo más probable es que el precio trate de seguir bajando en la siguiente vela. Y efectivamente acá tenemos el movimiento bajista. Pues acá, por ejemplo, después de esta vela bajista que tenemos aquí, no podemos esperar a que el precio siga bajando, porque aquí hay un soporte que podría bloquear el precio. Entonces lo mejor es esperar, ¿no? Entonces tenemos acá un intento de romper el soporte y un segundo intento de romper el soporte. Y si miramos a la izquierda de esta última vela alcista, vamos a darnos cuenta que también tenemos velas. Por lo tanto, estamos en un micro rango o en una situación de velas traslapadas. Como pueden darse cuenta, aquí está un poquito mejor delimitado el soporte y la resistencia del micro rango. Aquí en este punto no sabemos si va a ser un doble suelo y va a romper hacia arriba, o si va a formarse un micro rango y el precio va a seguir moviéndose hacia abajo. Así que tenemos que esperar por nueva información. Esta siguiente vela nos confirma que estamos dentro del micro rango, así que ¿qué dicen ustedes? ¿Sería válido operar al alza en la siguiente vela? Sé que muchos me van a decir sí, aquí hay que operar al alza en la siguiente vela. Pero si me dicen eso, yo les debo decir que tienen que tener cuidado y analizar bien toda la información. Recordemos que veníamos en un movimiento bajista fuerte y después de un micro rango que sería un descanso del precio, lo más probable es que el precio trate de romper en dirección a la tendencia previa, y como la tendencia previa era bajista, el precio puede aquí seguir bajando. Por lo tanto, tomar una operativa al alza acá en la siguiente vela es peligroso, porque el precio podría romper hacia allí. Además, si nos damos cuenta, esta vela cierra despegada del soporte que habíamos colocado originalmente en el micro rango. Entonces no estamos en una zona tan limpia de soporte y eso hace que la operativa sea muy peligrosa. Entonces imaginemos que buscamos aquí una operación al alza en la siguiente vela, nos damos cuenta, una operativa negativa. Imaginemos que hubiéramos vuelto a operar al alza después de esta vela de acá, porque decimos, no, es que ahora el precio rellenó y ahora sí se detuvo en el soporte, y operamos al alza en la siguiente solo para perder, porque termina siendo un gran empuje bajista. Realmente esa es una mala idea, buscar operativas al alza en ese punto, porque sabemos que veníamos de una tendencia bajista y lo más probable es que el precio trate de romper en dirección de la tendencia previa. Sería mucho mejor que esperáramos el retroceso tras la ruptura, que es lo que tenemos aquí, en esta vela alcista, tenemos el retroceso tras la ruptura y retrocede al soporte del micro rango. Recordemos, aquí teníamos el soporte del micro rango, entre todas estas cierres de velas y puntas de mechas y demás, ahí está el soporte del micro rango. Entonces tenemos la ruptura en esta vela bajista grande y tenemos el retroceso en la siguiente vela. Por lo tanto, es completamente válido tomar una operativa en venta en la siguiente vela. Incluso podemos buscar un punto de entrada un poco más alto para operar en la zona de soporte y resistencia. Y de esta forma seguíamos la tendencia y operábamos después de un micro rango, evitando así tomar unas operativas perdedoras dentro del micro rango. El siguiente mercado que deberías de evitar operar son los mercados con bajo volumen. Esta clase de mercado se caracteriza por tener velas que son considerablemente más pequeñas que las velas anteriores.
Quiero que veamos este escenario de acá. Todas estas velas tienen un tamaño pues promedio, por ejemplo, esta de acá es un tamaño similar a esta, similar a esta. Esta de acá pues tiene un tamaño similar a esta de acá, similar a esta, similar a esta. Manejan un tamaño bastante promedio. Pero acá, en este punto, ustedes pueden ver cómo todas esas velas perdieron tamaño. Se hicieron mucho más pequeñas, principalmente con las velas que están antes, o sea, todas estas velas que están aquí a la izquierda, que son de un tamaño bastante grande. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo pues hubo una disminución de volumen. Acá nosotros podemos ver que el precio rebotó en la parte inferior, incluso esta otra mecha también rebotó, creando lo que sería un soporte, ¿no? Ese soporte de acá. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien diga acá tengo una resistencia, acá tengo un soporte, pues esto es más bien una especie de rango porque el precio ha ido rebotando de un extremo hacia el otro. Entonces puede pensar en empezar a tomar operativas en compra, por ejemplo, después de esta vela bajista. Y ejecuta su primera orden de compra acá, pero al final termina siendo una operativa negativa porque la vela sigue bajando. Entonces se ejecuta una orden de compra en la siguiente vela porque dice es un doji, no hay fuerza bajista, compra en la siguiente, y resulta que también es una vela bajista. Después ese trader desesperado o novato dice, ok, el precio ahí bajó, eso quiere decir que ya rompió este soporte que habíamos dibujado antes, por lo tanto entra en una venta en la siguiente vela que resulta ser una vela alcista. Y así sucesivamente va siendo engañado por el precio en esos movimientos, y eso es porque tenemos un bajo volumen. Mira en comparación a lo que pasó aquí en la parte superior. Acá tenemos un buen volumen, un buen tamaño de velas. Y acá pues el precio toca la resistencia, se devuelve hacia abajo, vuelve a tocar la resistencia, cierra muy cerca de la resistencia, pero en la siguiente vela inmediatamente baja. No es que tengamos acá varias velas pequeñitas, alcistas, que se fueron formando para rellenar ese espacio. No es así. Aquí teníamos un buen volumen para hacer trading. En esta parte de acá no. Lo mejor sería esperar. Y es que este contexto es peligroso porque al momento en que esas velas tienen muy poco tamaño, puede ser que el movimiento que nosotros estamos esperando se dé hasta en las próximas velas, porque sus movimientos suelen ser muy cortos. Entonces, al tener poco movimiento, al precio le cuesta más o menos trabajo moverse en la dirección esperada, y nos puede pasar que nos quedamos atrapados dentro de movimientos. Sé que esto puede ser un poco más difícil de identificar, pero realmente no lo es así. Pues como ya vimos antes, la característica de este mercado es que vamos a ver que tienen velas pequeñas comparadas con otras velas. También podemos apoyarnos porque sabemos que en esta clase de mercados se suelen crear bastantes micro rangos. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos varias velas pequeñas y de pronto tenemos una vela muy grande, otra vela muy grande, otra vela muy grande, pero después tenemos velas pequeñitas, una vela muy grande y después otra vez velas pequeñitas. Tenemos aquí un mercado de bajo volumen. También vamos a darnos cuenta que se forman muchos microrangos por todas partes, ¿ok? Entonces significa que también estamos en un mercado de bajo volumen o un mercado que debería de evitar un trader novato. Y aquí también hay algo muy interesante que mencionar, y es que yo sé que estas velas, por ejemplo, se ven súper grandes, ¿no? Pero la verdad es que son velas de tamaño normal. Lo que pasa es que todas las demás velas son velas muy pequeñitas. Y por eso da esa apariencia este gráfico. Y por eso es que tenemos que evitarlo. Por ejemplo, acá estaba esperando que el precio llegara a la parte inferior del rango, porque sabemos que todo esto es un rango, ¿cierto? Y sabemos que el precio va a tratar de moverse hacia abajo. Pero podemos darnos cuenta que le costó mucho trabajo avanzar, principalmente cuando se quedaba atrapado dentro de micro rangos de muy bajo volumen. Entonces aquí es peligrosísimo tomar operativas. Como podemos ver en este otro ejemplo, también tenemos velas que son muy pequeñas y de pronto velas muy grandes, velas que son pequeñas y de pronto velas que son gigantes, velas bastante grandes. También podemos ver que se forman muchos microrangos, microrango por aquí, por acá, en la parte superior, en la parte de acá, en la parte de acá tenemos otro microrango por aquí, otro por acá. Entonces tenemos el gráfico lleno de microrangos, de velas muy pequeñas y de velas gigantes. Estos escenarios son peligrosos porque se hace un poco más difícil encontrar la estructura, los soportes, las resistencias, se hace más difícil que el precio se mueva en la dirección esperada y en el tiempo esperado. Y pues sobre todo también que el mercado suele ofrecer menos oportunidades en esta clase de contextos y las pocas oportunidades que ofrece suelen ser bastante arriesgadas. Entonces en caso de decidirse en operar en un mercado de bajo volumen, lo único que nos queda hacer es asumir el riesgo y apegarnos a la gestión.
Y por último tenemos al tercer mercado o contexto que deberías de evitar operar. Aquí tenemos al mercado de volatilidad extrema. Este mercado es sumamente peligroso porque presenta movimientos muy rápidos y bruscos. Y nosotros como operadores de opciones binarias necesitamos ir apoyados con un buen punto de entrada, pues esperamos ganar por un movimiento muy corto, es decir, hacemos scalping extremo. El problema es que cuando vemos estos movimientos muy repentinos y bruscos del mercado, terminamos siempre entrando en un mal punto de entrada. Muy bien, quiero que vean esta parte de acá. Esta vela sube de golpe, ¿ok? Y cuando esta vela cierra y yo quiero operar en la siguiente vela al alza, ¿ven cómo sube de golpe también y me deja un mal punto de entrada? Acá lo vemos, cierra y abre la siguiente vela hasta aquí arriba. Entonces, en lugar de haber entrado al alza aquí abajo, me hubiera dejado el peor punto de entrada. Entonces, no importa que mi análisis esté bien, tengo que asumir que siempre esta clase de mercado de volatilidad extrema me va a dejar un mal punto de entrada. Y tengo que asumir ese riesgo al momento de decidir tomar mi operativa. Puedes ver el mercado se la pasa oscilando rápidamente de un extremo hacia el otro. Tenemos velas grandes y pequeñas y también con grandes mechas. Ahora que termine esta vela, quiero que veas qué es lo que pasa en la siguiente. Vas a ver, la siguiente vela abre y de pronto de la nada aparece una mecha en la parte de abajo. Entonces, si tú querías operar en la apertura de la vela, lo más probable es que tu punto de entrada se hubiera obtenido también más abajo. Acá la vela abre y mira, de pronto de la nada tenemos ahí la mecha, ¿ok? Entonces, esa es la volatilidad extrema. El mercado está oscilando muy rápido de un extremo hacia el otro y nos va a dejar un mal punto de entrada. Aparte que las velas son demasiado pequeñas, el recorrido en la dirección esperada puede demorarse más de lo que nosotros habíamos analizado. Entonces, aunque algunas veces tengamos una buena estructura, por ejemplo un buen soporte o resistencia, operar de todas formas con esta volatilidad extrema sigue siendo peligroso y tenemos que asumir el riesgo de agarrar un mal punto de entrada. De hecho, es casi seguro que esta clase de movimientos nos dejarán en un mal punto de entrada. En todo caso, lo mejor sería que esperaras a que la volatilidad se normalizara un poco. Y quizá ahora te preguntes, ¿cómo podemos identificar la volatilidad extrema? Pues en este caso tenemos que entrenar nuestra vista. Del lado izquierdo podrás ver un escenario con alta volatilidad y del lado derecho podrás ver un escenario con movimientos más suaves que nos permiten agarrar mejores puntos de entrada. Para ser sincero, suele ser fácil distinguir esta clase de mercados con volatilidad extrema. Lo difícil es aceptar que es peligroso operar en ese mercado y esperar. Pero en este caso ya estamos hablando de algo relacionado con psicotrading, porque sentimos que esperar significa perder el tiempo y al final terminamos forzando nuestras operaciones. Pero eso lo estaremos dejando para otro video. Muy bien traders, con esto llegamos a la final de la clase. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad y que hayan aprendido algo nuevo y puedan así mejorar sus operativas. Y ya antes de despedirme, quiero invitarlos al sorteo de un cupo completo de la Academia de Binary Teach, que incluye clases especiales VIP de acción del precio y psicotrading, y también incluye la auditoría de 30 operativas. Asimismo, se van a sortear 2 cupos de auditorías de trading, que vienen siendo revisiones de operativas. Lo único que tienen que hacer para participar es dejar su comentario y su like en este video. El sorteo estará siendo realizado el día domingo 1 de mayo y voy a estar publicando el sorteo en las historias de Instagram, así que no se olviden de seguirme en Instagram para saber quiénes son los ganadores. El enlace lo voy a estar dejando en la descripción de este video. También voy a estar anunciando a los ganadores en la comunidad de YouTube. Nuevamente les agradezco a todos ustedes traders por su apoyo incondicional y yo los veo en un próximo video. Abrazos fuertes traders.